Bueno, mis queridos amantes del drama y la crítica, Godos no iba a ser el único que disfrute esta serie, ¿eh? La neta estuvo duro y dale con que la vea, y al final sí cedí y la vi. Y entendí por qué se hizo tan popular en primer lugar. Y es que obviamente algo con tanta calidad lo iba a hacer. Estaba destinado a ese camino. Seguro te resultará extraño que, si alabo su calidad, esté aquí con un video para mencionar sus errores, ¿no? Y bueno, ahí te diré que entonces no le sabes, papito. No le sobas. Esta sección la tenemos para mencionar los errores. Ajá. Pero no por eso las series o películas mencionadas en esta sección son forzosamente malas. Simplemente es más fácil crear comedia con lo malo, pero queremos demostrar que de todo se puede hablar. Hay errores hasta en las mayores joyas, pero eso no le quita lo chingonas que son. Y de hecho, esta serie me permite hacer una dinámica interesante. Hablarte de la calidad de esta serie es irrelevante, porque fijo, tú también ya la viste, y sabes lo buena que es. Por eso Godos me propuso un reto. En vez de buscar llegar a los 1000 errores, hablemos de la serie para ver si es tan buena que ni a 50 errores logra llegar. Godos confía tanto en la misma que dice que ni a 20 llega. Yo digo que mínimo a 50 sí. Veamos quién fue más optimista con la misma. Aunque obvio, por eso a mí me tocó hablar de la serie indie. Bien sabe el culero que yo estoy podrido por dentro y le encontraré las fallas. Tons, con esto en mente, repasemos la serie y definamos entre todos si es tan buena que ni a 50 errores llega, algo que otras hubieran matado por conseguir. Además, así como me detengo a explicar por qué creo que un error es un error, también me pararé a detallar cuáles fueron esos aspectos que a mí me enamoraron y creo yo son la razón por la que también muchos quedaron embobados con la serie. Vamos a darle. Esta travesía digital inicia con el capítulo 1 titulado Piloto, donde ya dejan bien claro el rollo de intenciones con la animación, pasando del típico fondo que hubieras visto en la Windows XP a la serie ya animada como tal, siendo Kane junto a Bubble quienes le hablan al público y presentan su show. Ya sabes, la típica intro que verías en una serie infantil. Y aquí me detengo porque en este momento se encuentra el primer detallazo, y es por el glitch que hay en la intro. Glitch. Sabemos que un fallo en la animación simboliza que eso no tenía que pasar. Algo estuvo mal. Y para nosotros como espectadores, este fallo simboliza que algo no va bien. Y el que sea antes del minuto de iniciada la serie es fenomenal. Pero, para explicarme mejor, aquí tienes a mi compadre para explicártelo. Que sería yo en realidad. Pero hagámosle la mamada tantito para que esto parezca profesional. Scorsese alguna vez dijo que una película debe de venderte la trama en los primeros 10 minutos del largometraje. Lo que hace tan brillante a la serie es que te da un indicio de que algo va mal apenas al minuto de haber iniciado, representando la dinámica que iremos viendo a lo largo de la serie. A media intro llega un nuevo personaje, una payasita coqueta que alegra a Kane. Los habitantes del circo, más que alarmarse, intentan calmarla, explicándole que todos han pasado por eso, y siendo Kane quien ahora explica la dinámica, partiendo por no poder decir insultos por ser para todas las edades, y que no pueden salir de ahí. Llevan atrapados unos cuantos años en ese circo, siendo Kinger el más viejo de todos. Después de una reacción de bloqueo mental muy lógica por parte de la payasita, Kane la lleva a dar un tour por el lugar, donde tenemos un gag que, de una vez, mencionaré lo brillante que es, porque más adelante se descubre que esa falla no es por mera comedia, es un detalle a prestar atención, y que sea puesto como comedia para después ser usado más a futuro, es brillante. Aparte de lo visible, también existe el vacío, un lugar muy llamativo a la vista, terminando este tour con Kane mencionando que puede ver a los habitantes cuando quiera. La payasa menciona una puerta de salida que ha estado notando constantemente, pero Kane niega la existencia de una, que solo son alucinaciones por el cambio de planos existenciales. Y acto seguido, corta el tema para nombrar a la payasa, pues dice que no controla la mente de los habitantes, y estos olvidan detalles de su vida como sus nombres. Así que ahora la nombra como Popney, y les asigna una aventura para integrarla al grupo. Básicamente tienen que atrapar unas chingaderas llamadas Gloinks, repartidas por todo el circo. Y ya, a futuro verás cómo se desmadra esto de las aventuras. Pero bueno, que ahora te presento al cast: Ragatha, Jax, Kinger, Gangle y Sobul. Aún así, falta uno, un payaso llamado Kofmo, que no ha salido de su habitación por alguna razón. Así que estos tres van a visitarlo, para que Popney se presente, pues parece que Kofmo también vio una salida, pero al llegar a su cuarto, los recibe eso. Bueno, que Kofmo se abstrajo, simbolizando que perdió la cordura, y ahora eso es en lo que se ha convertido, pudiendo contagiar a los demás. Entonces, toca correr.
Y una vez a salvo, Pomni regresa por Ragatha al sentirse culpable de abandonarla. Al mismo tiempo, Jax se reúne con los demás, quienes intentaban solucionar el tema de los Gloins. Y presta atención a lo que diré. Jax activamente manda a Kinger y Gangle por ese agujero para que eviten a Gothmo. Pero bueno, a la par que estos siguen con la aventura, Pomni interactúa con Ragatha, siendo esta quien le pide que contacte a Cain para solucionar esto. Y mientras lo va buscando y se esconde del abstraído, encuentra de nuevo la salida, esta vez ahora sí cruzándola, llegando al bucle de oficinas del Stanley Parable. Y al mismo tiempo, los demás interactuando con esa chingadera. Aunque queda en nada porque llegó el abstraído y se encargó él solito de la reina esa. Y al mismo tiempo, Pomni sigue explorando el backroom ese, que nos va adelantando dos elementos que tendrán harta relevancia a futuro. Pero bueno, que Pomni llega hasta el vacío, siendo rescatada por Cain, quien, atento, menciona que arruinará la sorpresa. ¡Wow! Ver todo de nuevo desde el inicio da más puntos, ¿eh? Pero bueno, que por fin Cain se entera de Gothmo y lo envía al sótano con los demás abstraídos. Y ahí va el primer error de todos. Aunque si gustas debatir si realmente lo es o no, te leeré con gusto en los comentarios. Cain se introdujo a sí mismo diciendo que siempre está observándolos, cosa que acá confirmamos que es mentira. Nada más que no me cuadra con algo, y aunque adelanta ciertas cosas de lo que diré, a veces sí parece que los observa, porque llega muy rápido cuando es llamado, pero acá Pomni lo hace y Nanai, ignorada totalmente. Pues ya, Cain arregla a Ragatha y la mano de Pomni, revelando que sí mintió con lo de la salida, pero solo diciendo que nunca pudo terminarla, dando a entender que algo estaba armando ahí. Pero bueno, da por finalizada la aventura, recompensándolos con un gran festín, dando paso a una escena, pero particularmente una canción, que digo yo se ha vuelto icónica. Y ya con esto, termina este grandioso primer episodio. Digo, siendo objetivo, es imposible ver esto y negar que hay calidad. Y esa es la razón por la que funcionó tan bien este proyecto y se estableció como una serie exitosa. Tanto elemento que tendrá harta relevancia a futuro, que me da curiosidad que luego leía que la autora, Ghostwork, iba improvisando sobre la marcha. Y como antes no veía la serie, creía que sí era así. Pero ahora me doy cuenta que esa era opinión de haters. Con este piloto me doy cuenta que, realmente, tenía todo planeado. Tal vez algunos necesitan volver a ver la serie para recordar eso, que sí se había establecido todo desde acá, todo lo que veríamos hasta el final. Cuánto calor, de veras. Pinche pola, pocaje frío y calor al mismo tiempo. Pinche pola de mierda. Continuamos con el capítulo 2 titulado Caos, camiones y caramelos, que inicia con Pomni teniendo alta pesadilla con el tema de la abstracción, despertando y siendo visitada por Ragatha, quien le comenta que no hay rencores por lo de ayer, y que Cain ya les tiene preparados una aventura, a la cual manda a todos, menos a Sobol. La Lego no le mueve el interés por estas cosas. Todos los demás llegan al dulce reino de Hora de Aventura y hablan con su princesa. Y vamos a pausarle aquí, justo en este frame, porque ya te dije que me gusta mencionar los detalles buenísimos. Y esto es uno de ellos, porque ya nos reveló otro aspecto a futuro. Pues piénsalo, ¿desde cuándo una IA tiene tales delirios de grandeza? Digo, hasta el punto que se ve a sí mismo como un dios. Ahí, pese a ser un gag, te evidencian que algo bien no va en la mente de Cain. La princesa Lu les asigna recuperar la miel que robaron unos bandidos, así que van para allá en su cookie track, alcanzándolos e iniciando una secuencia de persecución muy a la caricatura de antaño, donde casi todas las mamadas fueron provocadas por el pendejo de Jax, llevando la persecución hacia un acantilado, teniendo un accidente por culpa de Kinger, aunque a él se lo perdono. Y luego al otro camión... le pasa eso. Cuánto honor al nombre de la productora. Después de tremenda glitchada, tanto el cocodrilo dulce como Pomni cayeron afuera del mapa, revelándole al cocodrilo que es una creación digital, teniendo una crisis de identidad completamente lógica y comprensible. Creo que todos en su situación reaccionaríamos exactamente igual. Las preguntas que le hace a Pomni también son súper congruentes con el momento, y es que me parece sobresaliente que, para un personaje que apenas conocimos hace 5 o 6 minutos, acaban de hacerme sentir una mega empatía por él. Todas sus reacciones son tan convincentes que sin saber casi nada de este personaje, entiendo por lo que está pasando y hasta me duele. ¡Qué puntazo! Al mismo tiempo, los demás siguen con la aventura en el río de caramelo ese, interactuando con este bichillo llamado dulce de leche, a quien le encanta comerse a los habitantes del reino. Y Jack lo convence para que los lleve al castillo y entreguen a los maleantes. Así podemos regresar con los traumados, con Pomni intentando sacarlo de ahí, a la par que consuela al NPC,
por el reciente descubrimiento, animándolo a que no decaiga por esto. Aún si cree que nada de lo que siente que vivió es real, Pomni le menciona que ella cree que sí vale algo, y si le preocupa qué puede pasar al terminar la aventura, que puede acompañarla al circo para vivir allí, lo que lo anima y motiva, revelando su nombre, Gomi-Go. Y bueno, ya después de mucha cháchara, a Pomni se le ocurre usar otro glitch para salir de ahí, cosa que funciona, regresando a la superficie, donde los demás van para el reino, teniendo un diálogo entre Ragatha y Kinger, donde la chica expresa sus preocupaciones por Pomni, y Kinger consolándola, hablando de una forma muy cuerda y nada alocada. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, ve que tiene en la cabeza. Esto es tanto un acierto como una incongruencia, cosa que te explicaré en los episodios 3 y 8, solo quédate con el puntaje de momento. El otro camión con Pomni y Gomi-Go llega y lo interceptan los demás, dándose cuenta que este también tiene miel. Entonces los objetivos de ambos bandos se pueden cumplir, y Pomni aprovecha para comentarle a Ragatha su intención de llevar a Gomi-Go con ellos, entregando ya el camión al reino y yéndose al circo mientras el monstruo de caramelo hace de las suyas por ahí. Ahora bien, dije que todas las reacciones que tuvo Gomi-Go fueron maravillosamente realistas, pero precisamente por eso me saca de onda que nunca plantea decirle nada a sus amigos, o vuelva a reaccionar al respecto con la idea de dejarlos atrás. Quiero decir, una de las cosas que le daba miedo es qué le pasaría una vez terminada la aventura, preocupado de si desaparecerían, y también siguió demostrando cariño y preocupación por sus amigos. Por ende, me sorprende que ya no sea algo que le interese una vez se va para el circo. Pero hablando de este mismo lugar, al Caine percatarse de Gomi-Go, pues le tocó un nuevo trauma a Pomni, que ahí no pueden entrar NPCs. Y lo que pudo ser un final de esos que te dejan con la boca abierta, en realidad se va por otro lado. Pues una vez se fue Caine, Sobul llega y les dice que aprovechó para preparar un funeral para Kofmo, yendo todos menos Jax a honrar a su amigo abstraído, demostrando que esta serie definitivamente apostará por la calidad, hasta cuando menos te lo esperas. 2 episodios y la calidad brilla más que los errores. Ahora bien, no he mencionado hasta ahora a qué se debe este nuevo puntaje que nomás crece con cada acierto que le menciono. Y es que de esto iba la cosa que te dije al inicio, de hablar de las cosas positivas que tiene la serie, demostrando cómo, pese a que pueda haber errores, también hay unos aciertos que se merecen ser nombrados. Y también es una buena forma visual de ejemplificar cómo hay más aspectos positivos que negativos en esta serie. Vamos ahora con el capítulo 3 titulado El misterio de la mansión Mildenhall, que inicia con los personajes haciendo sus cosas, que están experimentando las cualidades de sus cuerpos a ciertas reacciones como la asfixia, pues no pueden morir, y cada uno reacciona diferente, como Kinger que se pone a brillar. ¿Te parece irrelevante esto? Espera unos cuantos minutos y entenderás qué pedo. Como sea, la aventura esta vez será en una mansión embrujada para resolver misterios y capturar fantasmas, a la que de nuevo Sobul no va. Pero bueno, que una vez los demás están en la mansión, les toca elegir por cuál puerta cruzar, pues una fue hecha solo para Sobul, pero por culpa de Jax, quien tiró la máscara feliz de Gangle a esa puerta en específico, tanto Kinger como Pomni caen en esta para recuperarla, a quienes les toca vivir toda una aventura digna de creepypasta que encuentras de niño al estar buscando hacks para Club Penguin. Pinches traumas. Después de que esa chingadera aparece y deja traumado a los niños, nos dejan ver un detalle que será más relevante en unos minutos. Pero bueno, que escapan de esto, pero van más profundo de lo que querían. Y mientras toda esta aventura estaba sucediendo, en el circo, Caine dialoga con Sobul para intentar descubrir por qué no quiere ir a sus aventuras. Y las piezas locas le comenta que Caine nunca los escucha, que de por sí no le interesan las aventuras porque ni siquiera se siente conforme con su propio cuerpo. Las piezas que la conforman no le encajan, no se identifica con lo que ve en su mente y el espejo. Todos aman a Kinger, yo incluido. Es de mi top personajes de esta serie junto a Caine, pero también en ese top entra Sobul. Mira que más adelante se irá viendo, pero me parece de los personajes más maduros y realistas en esta serie. Y esta problemática, pese a no comprenderla en carne propia, por la manera en la que la expresa, me hace empatizar tantísimo con este personaje. Pero esta secuencia no termina acá, pues cuando Sobul reitera que nadie le gustan las aventuras de Caine, este colapsa un poco. Pues, en sus propias palabras, si para lo único que es bueno es para hacer eso, y todos opinan que es malo, entonces no sirve como su anfitrión. Y como hemos visto, el ego de esta IA es muy frágil. Y acá se vuelve a reiterar la bomba de tiempo que es este cabrón. De regreso en la mansión, tanto Kinger como Pomni siguen viviendo esta terrorífica aventura, contrastando con lo bien que le está yendo a los demás. Pero regresando con los desafortunados, uno empieza a darse cuenta de un detalle interesante,
Pues, desde que accedieron a una zona con una gran oscuridad, Kinger empezó a hablar con mayor coherencia, y una vez que cae en el infierno, y Popney empieza a entrar en crisis, Kinger la consuela con una madurez, coherencia y sabiduría que dejaría en pelotas al filósofo griego más experimentado, a la par que se nos suelta mucho lore. El tema de su gusto por los insectos viene de que su esposa era entomóloga, y esta mujer también estaba en el circo con él, pero se abstrajo. Sin embargo, la oscuridad la calmó, y también se nos confirma que es en la oscuridad donde Kinger recupera la cordura. De ahí lo del anterior episodio. Ahora bien, ¿es consistente esto? La mayor parte del tiempo. Y un momento inconsistente fue en este mismo episodio, pues en completa oscuridad, Kinger seguía actuando con cierta locura. Su tono de voz lo delata. Entonces, mal ahí. Una vez todo está más calmado, salen de ese lugar retomando el elemento con el que iniciaron el episodio, regresando a la superficie, con Popney abriéndose más con Ragatha y agradeciéndole su actitud con ella, terminando todo en un tono muy positivo para variar. Sigamos ahora con el capítulo 4 titulado Mascarada en Sputsis. Y si el anterior traumó a los niños, este episodio traumará a los adultos. Esto inicia con estos chicos jugando, y Jax jodiendo de nuevo a Gangle. Para consolarla, Sobul le da una nueva máscara que le queda de maravilla, pero parece que también le da una nueva actitud, aunque no sigue más de esto porque toca otra aventura de Kane. Pero esta vez Popney le para los pies, pues no quiere más horror por un tiempo. Y aquí se da un chiste que además de ser muy bueno, también es ingenioso para la trama, pues revela que no tenía sentido que la anterior aventura tan sádica sea para Sobul, y choca con lo que dijo Kane en la terapia, que no crea las aventuras para torturarlos. Pero viendo lo que dijo Sobul y cómo ese NPC se burló de la esposa de Kinger, te va revelando que Kane es tremendo hijo de puta. Como nadie quiere ir a su aventura, le toca a Kane consultar la caja de sugerencias que olvida constantemente, quedándose con una más normalita que es trabajar en un restaurante de comida rápida, y esta vez Sobul le toca ir, mientras Kinger se queda. Así que ya todos asentados con la nueva dinámica, tú, mi querido infante, descubrirás lo que es el verdadero terror una vez llegues a la adultez, y te toca formar parte de esto. No te miento, a día de hoy sigo teniendo traumas con mi estadía en Dominos. Hay interacciones muy divertidas y llamativas con esta aventura, pero creo que la mayoría nos quedamos con la que tiene Popney con Gumigo, que pareciera que sí recuerda a Popney, o deja entreverlo. No sé, es una teoría muy popular sobre lo que pasó acá, pero bueno, que en sí toda la jornada contribuye a una cosa en particular, que Gangle me dé alta pena la pobre. El tema de ella como gerente por fracasar como ilustradora, y la máscara que obviamente cubre su tristeza, evidencia una vida dura que tuvo en la realidad, un aspecto que es demasiado identificable, dependiendo del punto de tu vida en el que te encuentres, y vuelve algo que sonaba random en una historia muy fácil para empatizar. Por cierto, Ragatha se intoxicó con una salsa, y más allá del chiste, esto sirve para que nos revele detalles de su contexto que de otra forma no sabríamos. Pero regresando con Gangle, todo lo que digo tiene su momento cumbre cuando termina la jornada y se desahoga por un momento con Popney. Y vaya, toda la secuencia que viene después con el cansancio tan sincero por parte de Jax y Gangle se siente tan honesto y deprimente. Definitivamente Ghostworks trabajó en servicio al cliente. Sabe lo desolador que resulta ser esta experiencia. Y vaya, la forma en cómo termina esto ya no es de terror, es depresión para adultos, chingada madre. Aún así, termina de una forma más positiva y optimista de lo que uno pensaría, con Sobul consolando a Gangle por lo que pasó. Solo eso, una sincera consolación, pero algo muy lindo de ver. Algo que reconozco no fue mi opinión, pero concuerdo con eso, es que una vez leí que fue muy bueno que sea Sobul quien termine ayudando a Gangle al final. Así le da al mundo y sus personajes una cualidad más realista, que el hecho de que sea solo la protagonista quien arregle todo. Pero bueno, pasemos de esto que me deprimo. Continuamos con el capítulo 5 titulado Sin título. Y si lo anterior fue realísticamente duro, acá tiraremos a lo random en ciertos momentos. Algo que de una vez voy a alabar es que, además de que funciona tan bien como comedia, acá ya están tirando demasiado la onda de que Kane ya está bien castrado por la actitud de Sobul y cómo no logra controlar la situación. Y te puede parecer simple, pero si ves todo de corrido, sí notas muy gradualmente esa evolución y se siente muy bien. La cosa es que de nuevo, todos expresan no querer otra aventura alocada de Kane, pero que la anterior de la caja de sugerencias sí estuvo buena. Así que esta vez, Kane hará unas rondas rápidas para repasar todas las sugerencias y que los del circo decidan cuál les gusta, iniciando con una de Jax en la que pasa algo glorioso, pues todos votan por pasar de esa, y que Jax sea vegano el resto del día. Y aparte de chistoso, acuérdate que Kane dijo que no puede alterar sus mentes. Como nos van revelando detallitos. Aunque eso también acarrea un problema que será expuesto en el séptimo. Pero hey,
tiempo al tiempo. Después de unas cuantas aventuras, les toca una muy tranquila donde Jax, inconscientemente, se abre un poco con Pomni, cuestionando cómo Gangle encuentra felicidad al estar junto a Sobol, siendo recriminado por Ragatha. Pero en un momento donde Pomni le cuestiona si no tiene amigos, a Ragatha se le escapa decir que ya no, lo que enfurece acá bien canijo al pendejo este. Pero no prosigue esto, lo que sí pasa es que a todos se les ve muy tranquilos. Irónicamente también a Jax, pese a ser un castrahuevos, cosa que hasta el propio Kain se percata, pero su fragilidad mental le hace temer de que prefieran esto antes que sus aventuras. Así que corta rápido esta aventura para seguir con el intermedio, en la que tengo que aplaudir, porque tal vez no lo parece a simple vista, pero acá el cabrón aprovechó para desquitarse un poco con los habitantes. Digo, nomás ve con qué pieza ataca a Kinger y qué le hace ver a Jax. Pero no torturas con tus aventuras, ¿eh? Ahora les toca una en un bar sugerido por Sobol, donde aprovechan todos, menos Jax, para abrirse un poco sobre sus vidas fuera del circo, lo que eran antes de quedar atrapados ahí. Momento donde por fin aprendemos del contexto turbio de Ragatha, que se ha ido medio revelando conforme pasaban los episodios. Aunque personalmente, lo más llamativo fue el dato que dio Pomni, que hacía Urbex y encontró una PC y gafas ya abandonadas, y una vez que se las puso, entró al circo. Esto nos está hablando de una segunda historia que detalla más de lo que estamos viendo a primera vista. Y antes de finalizar el video, te la narraré. Este es un momento muy íntimo y que aporta mucho al desarrollo de estos personajes. Además agradece algo más calmado para estos. Y bueno, ¿sabes qué significa eso para Kain? ¡Vámonos al softball! En este partido quiero recalcar algo, y es que Gangle y Sobol le hacen una broma donde Jax se viste de maid, y su reacción, exageradamente agresiva al inicio, la tomé como que le dañaron el ego. Pero en vista de algo que pasa justo al final, yo nomás diré que detallazo fue medio revelarnos la situación con el diálogo de Sobol al intuir que le gusta usar esa ropa. Bien ahí, Ghostwork, bien ahí. En general, la estructura de los episodios hasta ahora le estuvo dando desarrollo a cada personaje, y acá le tocó a Ragatha, pues como tal, reprime un poco sus emociones negativas al intentar mantener un optimismo exagerado, pero justo aquí empieza a abrirse más con sus traumas, y por ende, también ser más honesta con sus sentimientos reprimidos. Y bueno, si es para mentarle la madre a este pendejo, yo encantado. Al final todo termina, y Kain reitera que esto era porque quería demostrar que sus aventuras son mejores. Aunque obviamente los habitantes estuvieron más cómodos con estas, terminando no tan calmado el episodio, en el sentido de que algo anda detrás de bambalinas que tendrá una gran relevancia más adelante. Vamos ahora con el capítulo 6, titulado Les dimos armas, que inicia con Kain queriendo otra aventura, pero esta vez una corta por el tema de una supuesta premiación que organizó, aunque otra vez los habitantes reiteran que prefieren algo más calmado. Pero bueno, que la evidente tensión por culpa de Jax le da la idea a Kain de hacer un ejercicio de confianza, donde básicamente es ver quién tiene la suerte de que no le toque con el puto loco de Jax. It's a little convoluted. Ay, como amo a Kain. Y al final lo evidente es que a Jax le valdría madre, lo que ya hasta Kain le dejó sin poder decir nada. Así que nomás les comenta que hagan parejas y que se disparen entre sí, que chinguen a su madre todos y a la América de paso. Algo que me gusta es que las elecciones de pareja son lógicas, pero curiosamente Pomni inicialmente quería ir con Ragatha, y esta por dejarse llevar por sus preocupaciones reprimidas, creyó que Kinger no encajaría bien con Jax, obligando a la payasita a irse con el conejito, arrepintiéndose después. Pero bueno, que inicia el juego donde... Y para más, este detalle con Kinger. Qué bien prepara su misterio la Ghostwork, ¿eh? Desde acá inicia el enfoque en Jax, donde se empieza a deslumbrar cómo es su mentalidad. Y mucha gente fue en este punto que criticó la serie por enfocarse en este güey. Y la verdad no comparto la postura. Tanto Jax como Kain comparten los roles antagónicos de la serie, pero no son solo eso, son personajes complejos y por ende, me gusta aprender de ellos. ¿Qué los llevó a ser tal cuales son? Porque al menos con Jax, siempre vemos cómo reprime sus emociones. Algo oculta, y a mí me intriga saber qué llevó a un hijo de puta a ser tan hijo de puta. Jax adoptó la filosofía de que no tiene caso en preocuparse por la realidad, no cree para nada que haya escapatoria de ahí, y es mejor abrazar ese lado caricaturesco que los envuelve, convertirse en los arquetipos que su lógica estableció en su mente. Y vaya, todo el capítulo se enfocará en demostrar lo completamente pendejo que es Jax al pensar así, pero tiempo al tiempo. Al menos esta charla sirvió para convencer temporalmente a Pomni de su filosofía. De aquí dice toda una secuencia de balacera que como disfruto, porque no mames, cómo me cago de risa con estos pendejos. Pero también, esta secuencia me sirve para reafirmar lo muchísimo que me encanta Sobol. Mira nomás de qué forma consuela a Gangle por sus preocupaciones con la actitud que tiene Jax con ella, pero también exponiendo cómo debemos amarnos por lo que somos. Me encanta. I hope you guys are ready for my Ricochet super move! Huh.
Kinger, yo te amo. Y va a volver a demostrar por qué es el MVP. Pues una vez se reúne con Ragatha, este expone que por ofuscarse en caerle bien a Popni, siente que la alejó. Y Kinger la consuela mencionándole que no debe de presionarse para caerle bien a todos. Así son las relaciones. Habrá ocasiones donde no encajemos con alguien. Y está bien, como también habrá momentos donde sí encajemos. Pero solo hay que darles espacio, que no por eso la estás abandonando. MVP, señores. MVP. El juego sigue, y me enfocaré en este momento cuando a Gangle le dan el tiro. Y es que esto es a lo que me refería con que el capítulo se encargó de joder la filosofía de Jax, porque él le dijo a Popni que todos seguían unos arquetipos más que establecidos. Y para nada, todos se comportaron en algún momento de una forma completamente contraria a la que comentaba Jax. Bueno, que Sobul les da matarile. Y acá hay un error que es pequeño e irrelevante, pero debido a la evidente falta de errores para puntuar, pues voy a resaltar. Y es que Sobul ya había completamente doblegado al Bugs Bunny y Harley Quinn. No tiene sentido que huya, podía rematarlos y ganaba el juego. Pero bueno, que por huir, Popni la alcanza y tanto ella como Jax le dan el finiquito, ganando el juego. Pero ahora sí se viene lo chido. Pues cuando Popni quiere seguir con el buen rollo, pues ya sabes, Jax vuelve a comportarse como un pendejo. Sin embargo, Popni sí tiene bien puestos sus pantalones de payaso y lo confronta por esa actitud inmadura, lo que irrita a Jax y pierde la compostura, teniendo una pelea con esta, pero hasta los golpes llegan. Y aparte de que Jax da alto cringe, también se evidencia lo tocado que está mentalmente. Y lo que es mejor, como esto es completamente su culpa. Él es quien se ha encerrado en esa jaula de la que no puede salir. Pero bueno, que inicie la premiación y todo queda bien entre Ragatha y Popni, también evidenciando el quiebre mental de Jax. Pero curiosamente, igual el de Kane. Piénsalo, todo esto es orquestado por él. Si lo desea, todo el mundo le aplaudiría y le darían tantos elogios. En su lugar, pasó un momento incómodo y al finalizar los créditos, también se quiebra por no recibir votos. Cuando, repito, esto lo organizó él, pero su mente está muy, pero muy rota. Pero bueno, mi gente, mucho jiji jaja, pero todo lo que hemos estado viendo hasta ahora tuvo un propósito, y es preparar el tablero para lo que se viene. Así que prepárate que se viene denso. El capítulo 7 titulado Episodio de Playa, inicia con Kane dándoles por fin un día de descanso. Kane no tiene ganas de hacer una aventura porque quiere checar otra cosa, así que todos se van a la playa al lado del circo para pasar tranquilos el día. Y otra vez Sobul MVP se avienta un comentario super maduro dirigido hacia Jax, pues le menciona que ha aceptado que los cambios son positivos para sus vidas, y si tienen problemas, deben de hablarlos, cosa que molesta a Jax, quien se retira, y al mismo tiempo, un NPC atrae la atención de Popni. Pero antes de seguir con esto, vemos como Jax se va todo depre a su cuarto, y se mete alto cuadro que le da un viaje perrón. Y ya en serio, en realidad ya terminó colapsando totalmente, y está iniciando su abstracción. Pero esto es interrumpido por la llegada de Popni y Ragatha, quienes están acompañados del NPC que los ha estado espiando, que en realidad, según sus palabras, es otro humano más al que le fue asignado ese cuerpo, y gracias a eso, Kane no se enteró de su existencia, y lo aprovechó para buscar durante todo este tiempo una salida, encontrándola por fin, y creyendo que en el cuarto chino pueden hablar con normalidad, pues Kane, por el chiste que hizo de no saber qué hay del otro lado, no los escucharía ahí, van todos y entran, menos Kinger, pues este tipo desconfía de Kinger, haciendo alusión que ambos son responsables de ese lugar. ¡Cuánto misterio, Pero bueno, ya adentro, este tipo revela ser uno de los programadores originales del Circo Digital, parte del proyecto desarrollado por CNA, la empresa detrás de todo esto, y Kinger era uno de sus compañeros. Comenta que los ejecutivos de la corporación enloquecieron y metieron a algunos trabajadores en el mundo digital para poder estudiar y experimentar con ellos. Y esto lo cuestiona Jax, que porque ellos no trabajaban ahí, a lo que el tipo dice que CNA había iniciado un proyecto de expansión. Y cuando él empezó a cuestionar ese accionar, fue encerrado ahí, mencionando después que Kane es una IA pensada para entretener sus mentes, pero que también se siente atrapado en ese lugar. Y recordemos esto al finalizar el episodio. Como sea, dice que investigó de qué manera poder salir, y que básicamente, si apagan la consola principal que se encuentra en la oficina de Kane, la cápsula en la que se encuentran retenidos se apagará y podrán salir de ahí. Y para acceder, necesitan la llave que Kane carga consigo mismo, labor que le tocará a Jax, quien empieza a cuestionar la veracidad en todo esto, pero el tipo logra convencerlos de que todo esto es real, revelando su nombre, Abel. Debo decirte que este nombre me parece un puntazo, y tengo más de qué hablar,
pero lo haré más adelante. El chiste es que les asigna unos labores, siendo Jax, como dije, el encargado de distraer a Kane y robarse su llave, mientras los demás se preparan para cuando toque ir a la oficina, teniendo Pomni y Ragatha una charla sobre la situación, y específicamente sobre Kinger, sobre lo mucho que confían en él, y que posiblemente sabe más de ese lugar de lo que creen. Por eso se les hace raro que Abel no quiera hablar con este, siendo este mismo quien les dice que es porque su relación es muy complicada, pero que intenten mantenerse optimistas con poder conseguir su objetivo. Jax sigue hablando con Kane, donde nos enteramos de su obsesión por lo que denomina el macroverso, que viene siendo nuestra realidad, y lo mucho que quiere que los humanos lo quieran, y tanta es su emoción que se paraliza, y Jax logra robarle la llave, a la par que Sobul y Gangle desobedecen a Abel y le cuentan todo a Kinger. Pero por la forma en la que se comporta este ante la revelación, nos vamos dando cuenta que algo malo va a salir de esto. Los demás llegan a la denominada zona de administrador, donde Abel toca una chingadera rara para darle acceso de administrador a todos los del circo, incluyendo a Kinger por insistencia de Pomni, y Ragatha ya le cuestiona qué es lo que supuestamente pasó entre ellos dos, pero Abel de nuevo no dice nada, solo da a entender que después se enterarán. Una vez todos están reunidos, se les entregan los permisos, donde Kinger ya nota algo raro, pero al regresar a la luz, se le va la cordura, así que prosiguen con el plan de Abel, quien los glitchea para enviarlos a una entrada hacia la oficina de Kane. Sin embargo, cuando solo quedan Pomni y Abel, este último revela que se queda, y que confía que tomará la decisión correcta llegado el momento. Pero para agregar las sospechas, lo dice de una forma muy rara. Una vez en la oficina, se toman un momento para asimilar que por fin escaparán, y reflexionar que harán una vez libres, llegando por fin a la consola principal, la cual tiene dos botones, con uno escapan y con el otro no. El pedo es que el comentario de Abel deja dudando a Pomni de que algo puede salir mal, y quiere que Kinger cuerdo lo presione. Pero mientras debaten todos porque no entienden qué está pasando, a Jax le llegan flashazos de la realidad y empieza a ansiarse, corriendo para presionar el botón que los dejará encerrados. Y antes de que todos puedan expresarse, Kane aparece y revela que todo siempre fue una aventura más, que lo de Abel fue siempre otro acto más. ¡Hueputa! Lo que me pareció brillante del nombre es el hecho de que, recordando cómo en los relatos bíblicos Kane mató a Abel, ya podías intuir que algo saldría mal, pero el engaño fue maestro, porque no lo esperabas así, aunque sí se dejaba entrever. Abel hablaba de Kane como esperando tener empatía por parte de los demás hacia él. Súper brillante. La cosa es que obviamente todos se enojan, pero caen en cuenta que Kane les ha estado mintiendo con muchas cosas, que sí puede meterse en sus cabezas, y posiblemente lo de no recordar sus nombres es cosa suya. Y esto es una revelación brutalísima, que lamentablemente carga un error grave desde el primer episodio. En el capítulo 1, Kane ya deja en claro que sí les mintió con el tema de la salida, y Jax desde el quinto episodio ya sospechaba algo. Ajá, ahí está la cosa. Ya desde el inicio de la serie los personajes sabían que Kane es capaz de mentir, pero más allá de esa vez que Jax sospechó levemente algo, nadie se plantea nada. Toda esta revelación se sostiene por eso. Nunca hubo sospechas, por eso lo considero un error. Eso sí, abogando por esta serie, hay veces en las que es inevitable cometer ciertas fallas para continuar con la narrativa. El famoso final de Jurassic Park es la prueba de ello. Ni los personajes ni nosotros como espectadores hubiéramos quedado impactados por esta revelación si se nos mostraba desde el inicio a los personajes ya sospechando totalmente de Abel. Por ende, aunque sí contaré el error, quiero que sepas que entiendo la decisión. Pues nada, que le dan el cerrón a Kane al cuestionarlo por todo, pues Kinger cae en cuenta que la primera abstracción de todas posiblemente fue culpa de Kane, y creo que con esto también nos revelan que su locura fue cosa de la IA, cosa que ahora sí lo deja sin poder defenderse, escapando y dejándonos a todos bien choqueados. Bueno, te me agarras bien, compadre, que esto se viene en curva. Vamos rápido con el penúltimo capítulo titulado... ¿Sabes? Solo voy a copiar y pegar, porque no sé cómo carajos voy a leer esto. Iniciamos fuerte, porque nos reciben con esta secuencia toda críptica, o así lo parecía a simple vista, pero lo que estamos viendo es la creación de Kane, como lo programaron, y por ser defectuoso, fue dejado de lado, creando después una nueva IA, hasta que Kane logró zafarse de su encierro y devorar a su reemplazo, lo que obvio generó fallas, y me imagino que el servidor fue desconectado, pero Kane, ya muy consciente de su situación, y aprovechando toda la información recibida, creó el circo, y
ya si esto estaba siendo tremendo, agárrate porque ahí te va esta. Los primeros miembros del circo digital, incluyendo a la esposa de Kinger, Queenie. Esto está siendo tremendo. Y al menos también es bonito ver esta interpretación. And into the cellar you go. Desde ese momento, Kinger se convierte en el único habitante del circo, viviendo en soledad una larga temporada hasta la llegada de Ragatha, lo que le revela a Kane que más humanos llegarán a su mundo. Y ahí es cuando vemos cómo fue que Kinger interactuó con la chica por primera vez, lo que nos regresa al presente, con todos decepcionados por la reciente revelación, pero Pomni mencionando que deben dejar ir la idea de salir, pues ahora que descubrieron que es imposible, deben priorizar su bienestar mental, o caerán en la locura y se abstraerán. Al menos se tienen a todos ellos para esto, incluido el imbécil de Jax, que aún con todo, es parte del grupo. Al mismo tiempo, Kane también está teniendo su propio quiebre. No logra entender por qué no apoyan los humanos sus decisiones, y cae en la locura y el odio hacia estos, sino también muy incentivado por los comentarios agresivos de Bubble, y particularmente por un solo comentario que da, nos revela quién es Bubble. En realidad, es la IA que Kane devoró. Y ya con esto, Kane pierde totalmente la cabeza y cede ante su odio. Y vaya, lo que se les viene a nuestros personajes. A pesar de que todos quieren respuestas, Kane, ya completamente cínico, les dice que no les hará nada, realzando su autoridad. Y para que nadie lo cuestione, va y demuestra de que es capaz el desgraciado. Tengo que aplaudirles a Glitch y Ghostwork por esta escenota. Me encanta que siguieron la escuela de Disney con darle al villano una canción que lo identifica, porque el malo obviamente tiene que tener una rola con alto estilazo. ¡Qué genialidad! Y ahora inicia la tortura, porque Kane los obliga a ir a aventuras cada vez más desgastantes. Y otra cosa que aplaudiré es que Sobul se disculpe porque chingaba mucho a Kane. Eso me encanta, no te mentiré. Iba a clasificar su actitud como error una vez que vio que Kane estaba perdiendo la cabeza, pero que se disculpe me hace ver que sí o sí escribió en el guión para que esto pase. Y por eso lo aplaudo. Para no enloquecer, se van a una cafetería a tomarse un break mientras puedan. Y hagamos hincapié en el mientras puedan. Ahí con Pomni te demuestran que eso será imposible. Eso sí, a la payasa se le ocurre una idea al ver una cubeta, poniéndole en la cabeza a Kinger y diciéndole a los demás que esperen, pasando el tiempo y mostrando que Kinger ha recuperado la cordura, aclarándole a los demás que eso se debe a la oscuridad. Bien, hora de retroceder unos capítulos para explicar cosas que te venía debiendo. En el tercero te dije que era un error que en completa oscuridad no se haya vuelto cuerdo, y eso es porque es inconsistente el tiempo que necesita para hacerlo. Acá tardó un rato, pero en el sexto fue muy rápido, pero eso solo era algo para recordar. El verdadero error que no expliqué fue el del segundo episodio, cuando Kinger también tenía una cubeta en la cabeza y recuperó la cordura, pero rápidamente recayó en su locura a pesar de tener todavía la cubeta ahí. Ahora, con lo que viste en el octavo, y verás en todo el episodio, quiero que entiendas que, efectivamente, ese detalle se le escapó a Ghostwork. Con Kane cuerdo, ya se nos responden algunas preguntas, revelando que lo de CNA sí era real, y él trabajaba para ellos, que eso no es un juego, era un programa de inteligencia artificial creativa que buscaba recrear las ideas de los humanos en el mundo digital, dando más información que ya te dije al inicio del episodio. Lamentablemente el dato más importante de todos, por qué sus mentes están ahí, no lo dice, parcialmente. ¿Te acuerdas que hace rato te dije que hay una segunda historia detrás de todo esto? Esta información sigue contribuyendo a eso, y como dije, al finalizar el último episodio te lo diré. Oye, no me veas así. Necesito retenerte el suficiente tiempo para cobrar. Para no entrar en la locura, Jax les pide que se lo resuman después, que él se irá a distraer a Kane. Y con esto vemos cómo su filosofía en ese lugar se cayó a pedazos. Todo fue real y él simplemente fue un hijo de puta. Pomni le pregunta a Kinger si hay una forma de parar o controlar a Kane. Y este menciona que, así como esta IA puede crear y manipular todo en ese circo, ellos también tienen esa capacidad. Nada más que necesitan una mayor habilidad y concentración para lograrlo, cosa que vimos con la mariposa en el 6. Así que a Kinger se le ocurre que puede imaginar que se mete en el código de Kane para reprogramarlo, pero necesita una computadora física para lograrlo. Por suerte, a Pomni se le ocurre dónde conseguir una, por lo que les da indicaciones a los demás para distraer a Kane junto a Jax, y se dirige hacia donde vio la salida en primer lugar, lo que nos revela que esto fue porque Pomni la manifestó, y hace lo mismo para conseguir la computadora que vio la primera vez que llegó al circo. Mientras tanto, los demás siguen distrayendo a Kane, pero este los tortura físicamente, ya valiéndole madres aún si buscan elogiarlo. Pero bueno, que Pomni llega con Kinger para entregarle la computadora que consiguió, y Kinger le pide que se una a los demás para distraer a Kane en lo que logra su cometido, partiendo Pomni, pero agradeciéndole por toda la ayuda que les ha dado a los demás por tantos años. Con Pomni ahí, Kane regresa y quiere continuar con su diversión, pero como que empieza a recaer,
comenta que no se está divirtiendo como tal, siente que lo está forzando. Sin embargo, empieza a caer en cuenta que la actitud de todos es súper complaciente, y para peor, se da cuenta que falta Kinger, y obviamente él sabe qué significa eso, por lo que quiere ir a buscarlo. Y Popni, inteligentemente, lo insulta. Sabe del ego tan frágil que tiene, así que la mejor forma de distraerlo es insultándolo, cosa que también hacen los demás. Pero también aprovechan para desahogarse y decir todo lo que guardaban por años. Lamentablemente eso termina por quebrar a Kane, quien ahora va a torturarlos de las maneras más joputas de todas, demostrando que siempre estuvo escuchándolos, y ahora va a implementar todo lo que aterra a nuestros personajes, mientras Kinger se apresura para reprogramarlo, y todo empieza a joderse, tan así que Kinger no logra su cometido. En realidad, termina borrando a Kane, y provoca que el circo colapse, por lo que ahora sí, todo se fue a la mierda. Sin miedo a parecer exagerado, yo este episodio lo pongo en un top de mejores capítulos en una serie animada. Y así como si nada, hemos llegado al final. Lo que para muchos fue un recorrido de 3 años, para nosotros fue un santiamén. Pero vaya, una travesía llena de emociones, ¿eh? El último capítulo titulado Recuerden, inicia como todos los finales deben de iniciar, haciendo referencia al primer episodio, nada más que con una ambientación más desoladora y tétrica por los recientes acontecimientos. Retomando desde el final anterior, el hecho de eliminar a Kane tensa a todos, pues ahora todo es un caos. Y ahí va la bomba. Pues ya sea porque su memoria regresó al 100, o por los archivos que leyó, Kinger revela la verdad. Todos ellos son copias digitales de los cuerpos reales que se pusieron las gafas de CNA, lo que obviamente los derrumba. Todo lo que batallaron para poder escapar, destruido en segundos. Sí se siente deprimente esto, es un golpe de realidad bien ojete. Pero bueno, Popni se reincorpora y se acerca a Kinger, quien, ya completamente cuerdo, usa el poder de manifestación para intentar arreglar el circo, y aunque Popni quiere ayudar, ahora sí se quiebra, y se lamenta no haber podido solucionar esto. Pero Kinger MVP la consuela, reconociéndole la fuerza de voluntad y resiliencia que tuvo Popni para aguantar todo lo que aguantó, y brindarles una confianza que ya habían perdido entre ellos mismos, logrando calmarla, y juntos se comprometen a arreglar el circo, provocando que los demás se inspiren y se acerquen poco a poco para ayudar, menos nuestro odioso de siempre. Y bueno, Jack se va a encargar de joderlos a todos hasta el final, porque en el último momento que tuvo para por fin soltar la máscara y unirse a los demás, se vuelve a aferrar a su caja fuerte y termina pasando lo que todos sabíamos que iba a pasar. Aunque déjame decirte, y esto Godos lo puede verificar, en el cine me quedé confundido. Pasó tan rápido que no lo procesé hasta avanzados unos minutos. Hasta había pensado que los abstraídos del sótano se escaparon, antes de caer en cuenta que era Jax. Y no mames, esta escena está cabrona, porque sabemos cómo era de castroso. Y no es algo que ellos ignoraron. Están viendo al abstraído y les duele, pero no pueden llorar por él. Obviamente no lo harán viendo cómo era Jax, pero aún así se sienten tristes, aunque realmente solo están planeando qué hacer con él. Te digo, es raro esto, pero es ese tipo de escenas que yo amo, pues es tan real. Una interacción producto de las consecuencias del accionar de Jax, que no olvida lo hijo de puta que fue. Eso sí, al menos el pendejo sirvió de algo con su abstracción, y es que entre ellos reafirman su cariño. Al fin una buena, Jax. Al fin una buena. Y me gustaría explicar algo, y es que tanto por esta secuencia como la que viene del pasado de Jax en el circo, mucha gente lo tomó como que esta serie estaba blanqueando al cabrón. Y no mames, por supuesto que no. El hecho de que los personajes sientan un poco de culpa por no haber podido evitar esto, no es porque están victimizando a Jax, es porque están comportándose como cualquiera de nosotros al desarrollar un vínculo con una persona tóxica. Jax se jodió a sí mismo, reconocido por él, y no tardaremos en ver lo mega bastardo que fue con todos, especialmente con Rivet y Kofmo. Es lógico odiarlo, y no dudes que estos personajes también le tengan tirria, pero si también sienten lástima es porque llevan años en ese circo interactuando solo con ellos. Créemelo, la soledad es de las torturas psicológicas más terroríficas que un humano puede experimentar. No me creas a mí, créele a todos los científicos y psicólogos que lo han expuesto en artículos bien detallados. Ahí en el circo todos formaron un vínculo muy cercano porque solo se tenían a ellos mismos. Y sí, obviamente la mayoría detestaba a Jax, pero es que tampoco podían hacer mucho, solo se tenían a ellos mismos para sobrevivir a ese lugar. Y ese vínculo complejo los llevó a sentir esta empatía, más no dolor por su pérdida. Es una interacción demasiado humana y realista, que, repito, no ignora ni blanquea las acciones de Jax. Todo sigue siendo tan lógico acá. Bueno, ya mucha cháchara. Acá lo que vemos es como Popni
recuerda todo el tema de la oscuridad para ver si puede entablar alguna interacción con Jax abstraído. Y huevos que sí funciona. Abrazándolo y entrando en su psicodélica mente. Todo esto sirve para conocer más de su trastornada mente. Pero si te soy honesto, lo que realmente me importa es lo que delata realmente qué tan trastornado está. Lo que ahora vemos es un recuento de su vida, pero más bien cómo llegó al circo y sus primeros días en el mismo, cómo fue que se hizo amigo cercano de Kofmo y Ribbit, principalmente de esta última, y cómo lo mega jodió. Esta escena en la que se abre con Ribbit, aparte de lograr que la ranita entre en mi top personajes de la serie, demuestra por qué Jax es así de cabrón, que reiteraré, que nos detallen cómo es que un personaje se corrompió, no es para justificarlo y blanquearlo, es para entender que lleva a una persona a hacer una mierda. Y mira que Jax sí demostró que la vivió mal, con un padre ausente y culero, y una madre con la que no se pudo sincerar de su verdadero yo, y que, por un quiebre mental, reaccionó de tal forma que cree que la mató, huyendo para vivir en la calle y llegando de alguna forma hacia Ney y al circo. Ribbit, MVP, le agradece la confianza y le hace sentir seguro con lo que quiere ser ella. O al menos esa es la teoría con la que yo y medio fandom nos quedamos una vez terminamos de ver esto. A día de hoy que ando escribiendo este guión, viernes 19 de junio, todavía no he visto confirmación oficial de que esto sea por transición. Lo que vi me hace teorizar que sí, pero no lo sé. Tal vez se quede como una de esas cosas que los fans seremos quienes aten los cabos. La cosa es que este momento de vulnerabilidad, Jax no lo tomó bien, y por sus traumas, desde acá se encierra en su burbuja y empieza la odiosa que todos conocemos, generándoles traumas tan severos a Ribbit y Kofmo, que sí, se confirma que fue por ella que se abstrajeron, aportándole al trauma de creer que mató a su madre, pues tenía dudas de eso, pero acá queda claro que sí fue ella quien orilló a sus amigos a la abstracción. Una vez Pomni y nosotros vimos todo esto, toca la de despedida, pues se ve que la conciencia de Jax sigue en ese espacio. Tal vez la de todos los abstraídos estén en la misma situación, pero bueno, ¿qué esta escena en particular? Da para muchas lecturas, y yo tengo una que, reconozco, vino por parte de Godos. Pomni abraza a Jax y le muestra su apoyo, quiere escucharla y ayudarla, pero ya se acabó el tiempo, las acciones de Jax ya no tienen retorno. Aún así, Pomni quiere ayudarla. Ella es así, pero eso también podría matarla, y sus amigos la salvan, la rescatan de esa relación tóxica. Fíjate cómo lo que viene después no fue ver cómo todo el crew ve la manera de llegar a la conciencia de Jax. No, ven la manera de tranquilizar su abstracción, pero eso ha quedado así para siempre. Toda la secuencia delata cómo no había manera de salvarla. Jax se condenó a sí misma, y ese fue su final. La lección de todo esto es que, lamentablemente, hay gente que no se puede salvar. Solitas se encierran en una burbuja tan mortal y tóxica que pueden encerrarnos con ellas. Me he visto en ese mismo contexto en el pasado, y por eso entiendo la situación. No es una justificación, es más bien una explicación de esos casos. Y me parece un muy buen mensaje el hecho de aceptar esto, y que tus seres queridos sean quienes te liberen de esa carga. Por cierto, lo de Gangle ahora sí llorando, y que Sobul le diga, ¿sentimientos encontrados? No dejamos de ser humanos. ¡No, amigo! Los aplausos se escuchan desde el Ángel de la Independencia, ¡la puta madre! En teoría, ahora toca un momento de tranquilidad, ¿no? Pues ahí te va otra bomba. El pinche Kane sobrevivió, y tú dirás, a la verga ya valió madres. Pero ahí va la cosa. Una vez Kane fue eliminado y enviado al vacío, inició su desarrollo de personaje. Pues ahora que le llegaron las consecuencias de sus actos, ha entendido cómo la super mega cagó, y reflexiona sobre todos los errores que ha cometido en su vida. Y esta escena es mega hermosa, que de una lo dejaré en claro, pero también es una escena medianamente polémica por cómo mucha gente no la entendió. Y quiero reflexionar sobre esto. Siento que estamos viviendo en una época artística en la que la gente ya no le permite a los creadores ser más sutiles con sus mensajes, dar pinzadas que resuelven el misterio, pero que dejan lo demás para que los fans aten los cabos. Ahora todos quieren que se les entregue en bandeja de plata la información, y todo lo que se aleja de eso es tachado como error. Lo de Kane me parece sobresaliente porque explica todo su pasado mezclado con su presente, de una forma que todo conecta tan bien que comprendes por qué se redimió. Pero claro, hay mucha gente que no consume tanto este medio que no está acostumbrado a esa forma de narrar, y al ver esto, no lo entienden. Por algo muchos creían que Scratch había resucitado, y ojo, abogado del diablo, pero no creo que eso esté mal. Siento que es una problemática que se relaciona con cómo las nuevas generaciones están siendo jodidas por TikTok y la retención. Pero eso no quiere decir que voy a culpabilizar a aquellos que sufren esto. Más bien, solo quiero opinar que no necesariamente una obra o un mensaje que no comprendes significa que la historia sea mala. Digo, si sí entiendes a qué quería llegar Ghostwork y aún así no te gustó, me parece muy válido. Para eso son los gustos que tenemos. Pero si al ver esto no lo entendiste, pero en internet te das cuenta que mucha gente sí lo entendió
igual a quien se le escapó fue a ti, y se vería mejor reconocer eso antes de tachar a los demás de conformistas o defensores de la mediocridad. Por cierto, hace rato te mencioné que hay una segunda historia que se nos está contando a través de la principal, que ata muchos de los cabos que la gente quería que fueran respondidos con claridad acá. Y aún no lo diré porque falta un elemento más que veremos en unos momentos. Pero retomándolo de aquí, básicamente Kane por fin entiende todo el daño que causó, pero vemos cómo es que la IA azul que devoró, que ya de una podemos responder que era Bubble, sigue consumida por el odio, y Kane, para no dejarse llevar por se libera de ella. Y me parece una escena triste porque esa IA tampoco pidió pasar por todo esto, y ahora tienen también que abandonarla, porque está tan corrompida que ya no tiene salvación. Una vez que entendió que la cagó, decide agarrar el valor para encararlos, teniendo una interacción hermosísima con la luna, que sirvió para terminar el desarrollo de Kane con lo del libre albedrío. Pues, así como no puede obligar a los humanos a amarlo, él no obligó a la luna para esto, y sin embargo, ella lo hizo porque quiso. ¡Qué chulada! Ahora sí, en el presente, me encanta cómo todos caen en cuenta que Kane está de nuevo ahí, se super mega tensan. Es muy lógico. Pero como he reiterado, me encantan las reacciones tan realistas en esta serie, y ahora pasa lo bello, pues Kane se disculpa de una manera tan honesta por todo lo que cometió, y les pide una oportunidad para enmendar sus errores, y Sobul, MVP, le comenta que tardarán en volver a aceptarlo, pero si quiere demostrar que aprendió de lo que hizo, le brindará la oportunidad para hacerlo. Kane le cede el control del circo, y les brinda la mayor respuesta que se han planteado los habitantes, que fue de sus vidas en la realidad, brindándoles esta información con lo poco que pudo acceder del internet, siendo el momento donde yo en el cine sí cedí, Y las lágrimas de macho empezaron a salir. Este es el clímax de la historia, y es donde puedo detallarme con esa famosa segunda historia que te venía diciendo, aquella que todo el mundo esperaba ver con claridad para responder interrogantes, pero que yo aprecié que fuera explicada de esa forma, porque le brindó más misterio a la obra. Uno muy positivo, CNA fue una empresa que desarrolló inteligencia artificial y creativa con el objetivo de estudiar cómo poder trasladar la mente al mundo digital y vivir cómodamente en este, todo incentivado por Mike Doby, el creador del proyecto, posiblemente incentivado por su tumor cerebral y el miedo a la muerte. Entre todos crearon su primer prototipo, la IA de Kane, la cual fue defectuosa y tuvieron que dejar de lado para priorizar una nueva, pero lo mal que salió Kane orilló a que se rebelara y saliera de su jaula, devorando a la IA que la reemplazó, y jodiendo tanto al programa que CNA se vio forzado a desechar el proyecto. Mientras todo esto pasaba, CNA estuvo reclutando voluntarios para copiar su mente al programa, ya sean trabajadores como Michael Grant o gente que tuvo diversos motivos para formar parte del mismo, como Zoe o Leroy. Y esto duró muchos años, hasta que el caos que creó Kane con sus acciones fueron tan grandes que, como te dije, desecharon el proyecto, y posiblemente la inversión fue tan alta que por esto tuvieron que cerrar, abandonando sus instalaciones. Pero al mismo tiempo, Kane, ya con todo el control del servidor y los archivos de las copias digitales a su disposición, experimentó con los mismos, creando los NPCs inteligentes que empezaron a llegar, siendo Scratch el primero de estos. Y así pasaría el tiempo, con las copias digitales sufriendo al creer que quedaron atrapados, pero sus cuerpos reales viviendo su vida, y progresando con aquellos aspectos que los atormentaban al momento de entrar al circo, terminando con lo que te dije, de que CNA abandonó sus instalaciones, pero su servidor seguía operando, cosa que fue descubierta por Popney al hacer Urbex, y siendo su mente también copiada, e iniciando la historia en ese punto. Esa es mi interpretación de lo que pasó con lo que no vimos, pero con los elementos que nos dieron, logré conectar estos cabos. Tal vez no sea ni canónico ni acertado, pero esa es la conclusión que llegué con lo que vi y me deja satisfecho. Y pues nada, el crew acepta que son nuevas personas, y se sienten satisfechos por ver lo bien que les va a sus cuerpos reales, así que aceptan su nuevo hogar, arreglando el circo de tal manera que todos, incluyendo Kane, se sienten muy felices con la nueva vida que la circunstancia les brindó, terminando de una forma tan bella esta historia. Te acepto que no te haya gustado el final, es válido, pero creo que es incorrecto acusar una historia de mala o mediocre si el sesgo de uno fue el que no hizo poder disfrutarla en su totalidad. La serie me parece que objetivamente es buena, puede no gustarte, pero lo cierto es que nada salió de la manga. Desde el inicio se vio cuáles eran las intenciones, y vaya, agradezco que la estructura de la serie fuera así. Yo también tenía mis teorías y expectativas, pero siempre voy a preferir que lo que reciba sea siempre la visión de la autora, 100% suya y no influenciada por su fandom. Pues a veces los fans tampoco saben qué es lo que quieren la mayoría del tiempo. De una vez te digo que yo no te voy a criticar ni insultar si no te gustó, como esperaré que sea lo mismo en tu caso si estás del otro lado. Y para aquellos que sí les gustó y quieren hablar más de la misma, yo les abro el espacio para hacerlo. Aquí en los comentarios les brindaré un lugar seguro para ello, y tenemos una página de Facebook donde seguimos hablando de la misma, donde también les abro ese espacio. La verdad, estoy tan agradecido con Godos por haberme hecho formar parte de este ciclo, y esta serie la guardaré siempre en mi corazón y mi alma hasta el final.
Moraleja de la historia. A veces la gente pide personajes complejos, y cuando estos no son de su agrado, los tachan de no servir para la historia. Jax me parece odioso, no empaticé con él, pero siempre me tuvo intrigado porque es esa clase de complejidad que yo quiero ver en una historia. Y siempre le agradeceré a Ghostworks por demostrarme qué tipo de historias son las que quiero ver, y siempre voy a disfrutar.